Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria y nosotros tenemos esperanza por Él, ¿verdad? Él es nuestra esperanza y Él también es nuestra fortaleza. Hebreos capítulo 11, vamos a continuar con lo que hemos estado hablando en lo personal, ¿verdad? He estado compartiendo sobre el tema de agradar a Dios. Son todos bienvenidos a la Casa Libertad, la iglesia, son todos muy bienvenidos. ¿Alguien viene de Mexicali? ¿Alguien viene de Mexicali? Ya está, ¿verdad? ¿Alguien que viene de Mexicali a visitarnos? ¿Viene alguien de Tijuana? ¿Nadie viene de Tijuana? ¿Gente de Tecate? Valle de las Palmas. ¿Viene alguien de Valle de Guadalupe, verdad? ¿De Ensenada? De Ensenada, allá atrás, ¿verdad? Ok. Qué bueno, son todos bienvenidos y aquellos que nos están viendo en línea. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos ayudas a compartir tu palabra, Señor, y le das gracia también al pueblo para que oigamos y entendamos y aceptemos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, yo he estado compartiendo sobre la fe que agrada a Dios o la importancia de agradar a Dios en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. La Biblia habla en Hebreos capítulo 11, les estaba diciendo la otra vez, en el capítulo 11 de los Hebreos habla una lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Y hay un texto muy clave aquí que muchos lo pronunciamos y hay veces que lo pronunciamos y lo recitamos, o hay veces que hasta lo queremos aplicar sin el contexto, queremos agarrar el texto. Un texto sin leer el contexto es como sacar un pescado del agua. Tú sacas un pescado del agua, muere. Un texto, sácalo del contexto, muere. Entonces es muy importante mirar el contexto, lo que dice antes y lo que dice después. Hay contexto en el mismo texto y hay contexto bíblico que nos podemos ir a la historia, al Antiguo Testamento, etcétera. Pero yo le voy a estar compartiendo Hebreos 11:6 y es el pasaje que quiero compartir y de ahí compartimos también hace 15 días. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Okay. La vez pasada hablábamos de dos personajes atrás de este versículo, que es Abel y fue Enoc. Hablamos de esto la vez pasada, que hace 15 días, y no quiero salirme todavía del tema de estar compartiendo sobre la importancia de detenernos tú y yo y preguntarle a Dios, o que Dios nos enseñe cómo yo puedo agradar a Dios. Dios no es un Dios, no es una estatua, Dios no es un Dios estático, Dios es un Dios vivo, un Dios que se mueve, un Dios que tiene vida, un Dios que habla, un Dios que escucha, un Dios que puede estar contento, y también dice la Biblia que Dios es tardo para enojarse. También eso habla la Biblia. Entonces yo quiero hablar del siguiente personaje, que es Noé. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo quiero hablar en esta hora sobre Noé, ¿verdad? Noé vivió en un tiempo difícil, un tiempo donde la gente andaba deschongada, la gente andaba haciendo de las suyas. La Biblia dice que el pecado en el ser humano estaba todo lo que daba, pero había un hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios. Y vamos a Génesis, vámonos al contexto histórico, lo que habla de Noé. Y en el capítulo 6, ahí empieza a hablar de Noé, aunque empieza del 5, pero vamos a hablar del 6. Quiero hablar de unas características o unas actitudes que tuvo Noé, que tú y yo podemos aprender y las podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cómo podemos tú y yo agradar a Dios? Escuchen,
Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y toda la lista de los héroes de la fe fueron hombres que agradaron a Dios. Pero escucha esto: cada uno de ellos, tú lees las historias de ellos en el contexto bíblico y vas a mirar errores y horrores en ellos. Eran hombres que la regaban, eran mujeres que la regaban, eran hombres imperfectos. Si no, Cristo no hubiera venido. Pero dentro de todo eso, la imperfección y que la regaban y que metían la pata y que se caían y se levantaban, dentro de todo eso hubo formas o hubo conductas de ellos, hubo intenciones en el corazón que le gustaron a Dios, que Dios le agradó la actitud de estas personas, de los héroes de la fe. Pero en esta hora vamos a hablar de Noé. Noé, en el capítulo 6, versículo 8, es el primer versículo que vamos a hablar de Génesis, hablando de Noé. Y ahí voy a plasmar ahí todo lo que voy a hablar. Al último voy a terminar hablando del personaje más importante del mundo. ¿Verdad que nunca debemos de sacar a Cristo de nuestros mensajes? Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En ese tiempo, el contexto más atrás dice que la gente estaba depravada. Inmoralidad sexual, ya había alcoholismo, ya se estaban matando unos con otros. Estaba la violencia, todo lo que da. El pecado estaba al rojo vivo. Pero dice la Biblia que Dios estaba molesto con la gente en mirarlos pecar. Dice que le dolió en su corazón. En el versículo 6 dice que Dios le dolió en su corazón. Hay una versión que dice que a Dios le partió el corazón de ver a la raza humana depravada en el pecado. Pero hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová. En la traducción lenguaje actual, el mismo versículo dice así, de esta manera: sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Aquí miramos que entre toda la gente que estaba mal, Noé tuvo una conducta que le gustó a Dios. Le gustó a Dios, o sea, le agradó a Dios. Dijo: órale, aquí hay uno que es diferente. Entonces tú y yo miramos aquí que Noé era un hombre que, dentro de todo lo que estaba moviéndose, era muy fácil que Noé fuera como los demás. Esto se le llama influencia. Noé pudo haber sido influenciado, y como dijo alguien por ahí, dice: pues nadie nace alto, pues yo tampoco. Pues nadie nace esto, yo tampoco. Nadie usa cubrebocas, yo tampoco. Y a veces nosotros lo hacemos porque la gente nos influencia. Una característica que tenía Noé era un hombre que resistía las malas influencias. Un hijo de Dios, la persona que ha nacido de nuevo, debemos de resistir las malas influencias. Yo soy de Tecate y vivimos en el centro de Tecate, mi familia y yo. Y cuando yo me convierto en el sur de la Baja, y cuando yo llego a mi casa estaba todo mi ambiente ahí pasado, mis hermanos en la loquera, en la drogadicción, y yo llegué y sentía que la influencia me estaba atacando. Cuando recién nos casamos Maggie y yo ya tenía 4 años de ser cristiano, y me decía mi esposa, dice: cuando tú estás con tus hermanos, empiezas a comportarte como ellos, aunque no me drogaba, pero empezaba a caminar como ellos, medio pachucón así, y órale, y me decía mi esposa, dice: te influencian tus hermanos. Y uno debe de resistir las malas influencias. Hombres que están en el programa, llega alguien de afuera con toda la influencia, todo lo que da. Usted y yo, con toda educación, debemos de resistir toda mala influencia. Es bien importante quiénes son tus amigos, porque un amigo te va a influenciar. Y es muy importante. Y Noé fue un hombre que batalló, luchó como gato boca arriba en contra de la influencia, de la depravación de toda la gente. Dice que todos andaban mal, menos Noé y su familia. Ellos encontraron gracia ante los ojos de Dios. Verso 9
Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Me gusta esto. Con Dios caminó Noé. Esta palabra que Noé caminó con Dios, esto es como Enoc que hablábamos hace 15 días. Noé tenía una relación con Dios. Caminar con Dios en el origen hebreo significa, la palabra caminar significa avanzar con Dios. Avanzar con Dios. Si una persona tiene una relación con Dios, el resultado es avanzar en lo espiritual. Es no quedarte estancado, no quedarte patinando, sino avanzar en Él. Y Noé era un hombre que caminaba con Dios. Yo creo que esa parte, con Dios caminó Noé, es el resultado, o más bien ese es el origen, o fue el fundamento de que Noé agradó a Dios. Era porque él tenía una relación con Dios. Hablábamos la vez pasada también que Enoc significa dedicado, y una persona que camina con Dios es una persona que obviamente le dedica tiempo a Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Si usted solamente le dedica a Dios el domingo, venir a la congregación, usted solamente cambió de religión. Pero si usted tiene una relación con Dios todos los días, usted está caminando con Dios. Sí, porque hay personas que antes íbamos a una iglesia y cambiamos de iglesia, pero si no tenemos una relación, no oramos, no leemos la Biblia, simple y sencillamente estamos cambiando de templo o de religión. Pero no es así el punto. Pero otra cosa bien interesante que dice en el versículo más adelante, dice en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13. Y estas son unas partes que yo quiero empezar a hablar sobre las conducta que tenía Noé, cómo él empezó a agradar a Dios. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé. Dijo pues Dios a Noé. ¿Por qué Dios le habla a Noé y no a toda la gente? Noé tenía un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Repito, Noé tenía un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Esto no es de todos. Es para todos, pero no es de todos. Últimamente andamos haciéndolo al motociclista y salimos en moto y nos gusta que nos huele la greña. Y salimos en moto y hemos estado saliendo a un grupito y me está fascinando y ando en la moto y ponemos los pies arriba y a gusto. Pero yo le decía a mi esposa, esa tarde yo llegué y me encerré en mi cuartito y al rato salgo y estoy ahí con ella y le digo a mi esposa, Dios me habló. Cuando hay un texto en la Biblia que tú lees y sale algo de la página y ¡pum!, te toca en tu espíritu, esto es Dios hablándote. Esto es Dios hablándonos. Y yo le dije a mi esposa, están suaves las motos. Andar en la moto, uff. Y más si es por la escénica, súper suave. Pero no se compara con caminar con Dios. No se compara. Esto es lo que más necesitaba, le decía a mi esposa yo. Necesitaba estar a solas y escuchar su voz.
Dicen que el nivel más alto espiritual no es la persona que habla en lenguas, que echa fuera demonios, que tiene una revelación bien tremenda de la palabra o que tiene una grande teología. Dicen los teólogos, los que estudian la Biblia, que el nivel más alto de una persona espiritual es la persona que es sensible a escuchar la voz de Dios. Uno de los temas más principales que habla la Biblia es que usted y yo aprendamos a escuchar a Dios. Existen 4 tipos de voces. Número 1, ¿cuáles son las 4 voces? Número 1, muchas veces decimos es Dios, pero hay 4 tipos de voces. Número 1, la voz tuya. Número 2, la voz de los demás. Número 3, la voz del diablo. Y número 4, existe la voz de Dios. La pregunta es, ¿cuál voz estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? Mira, cuando leamos la Escritura, está bien, léela y sabes que es la Biblia y que fue un libro inspirado por Dios, pero piensa y detente cuando leamos la Biblia que es Dios hablando, es nada más, no es el manual del ser humano. Muchas veces decimos es el manual y está bien la frase, pero no está tan correcta. La Biblia es la palabra de Dios, es el aliento de Dios. Un pastor dice, la misma palabra, esta Biblia, sale de los adentros de Dios, es la inspiración de Dios. Y usted y yo debemos de aprender a escuchar a Dios. Si usted y yo venimos a la congregación, muchas veces como que calificamos o como que muchas veces estamos observando al predicador, si se equivoca, no se equivoca. Los que son predicadores a veces nos ponemos erróneamente a competir. Yo lo hiciera mejor, yo lo hiciera de esta manera. No, Señor, la esencia de la predicación no es al último decir qué buena prédica o qué buen tema se aventó usted. Gracias por el elogio, pero la esencia de la predicación es escuchar a Dios. Mi mayor satisfacción no es cuando alguien me dice tuvo muy bien su prédica. Mi satisfacción es cuando alguien dice una palabra que usted dijo fue Dios hablando a mi corazón, porque la esencia de la predicación es escuchar la voz de Dios en tu corazón. Es que Dios haya tocado tu vida en una sola palabra mínimo. Entonces esto es bien importante. Dice enseguida en el versículo 13, dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Dios le está diciendo a Noé que él ha decidido traer un juicio sobre la tierra. El único que tiene la autoridad para traer juicio sobre la tierra, un presidente de una nación puede traer guerra, pero solo Dios tiene la autoridad de traer un juicio sobre la tierra, porque Dios detesta el pecado. Y Dios le habla a Noé y le dice que va a traer un juicio. Pero me llama la atención la palabra he decidido. Quiere decir que Dios toma decisiones. Que una persona viva o muera es decisión de Dios. Que una persona sane o siga enferma es decisión de Dios. Dios toma decisiones. Ahora, cuando uno aprende a escuchar a Dios o empiezas tú a caminar con Dios, empezamos usted y yo a conocer las decisiones de Dios. En este caso, Noé está conociendo decisiones de Dios. Por ejemplo, yo le voy a platicar a usted, le voy a decir, tú y yo como hijos de Dios, como iglesia, como hijos de Dios, como personas que queremos aprender a agradar a Dios, debemos de conocer las decisiones de Dios.
Aplicándolo al Nuevo Testamento, una de las cosas que Dios ha decidido, Él decidió amarnos a usted y a mí. Otra decisión que Dios tomó, Él ha decidido venir, hacerse hombre, morir en una cruz y morir por usted y por mí, por nuestros pecados. Él lo decidió, no lo decidió el hombre, fue decisión de Dios. Dios decidió llamarte a ti, Dios decidió llamarme a mí. Dios decidió que usted llegara un día al centro de rehabilitación. Tiene que haber la decisión de Dios, pero también la decisión de nosotros. Pero, escucha esto, Dios decidió llamarnos, Dios decidió perdonarnos. Dios decidió darnos identidad a usted y a mí. Antes de que nosotros tomáramos una decisión por Dios, dice la Biblia que Él lo decidió primero. Y esto se llama gracia, porque Él decidió amarnos. Y si usted duda del amor de Dios, la Biblia dice claramente que Dios ya decidió amarnos. Usted es amado por Dios, usted es amada por Dios, yo soy amado por Dios. Le digas por donde le digas, tú y yo conocemos las decisiones de Dios, porque Dios decidió amarnos. Y es lo que Noé entiende, las decisiones de Dios. En el versículo 14 le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces el versículo 14 está hablando de donde Dios está tratando con Noé. Pero Dios está involucrando a Noé en su obra, porque Dios está muy interesado en salvar a Noé, pero no solamente a Noé. En ese tiempo solamente Noé lo estaba entendiendo. Dios quería salvar a toda la gente que estaba allí. La Biblia dice que el corazón de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios le está hablando a Noé porque no es el único cuerdo, no es el único que le está poniendo atención a Dios. Ahorita no toda la gente está en un lugar escuchando Biblia, escuchando palabra de Dios. Ustedes están aquí. Pero Dios está interesado en los de afuera. Dios está interesado en el criminal, Dios está interesado en el homicida, Dios está interesado en el matón, Dios está interesado en el alcohólico, Dios está interesado en el adúltero, Dios está interesado en los enfermos, Dios está interesado. Pero el único que estaba Dios hablando con él era Noé, y le dice: hazte un arca. El arca era el medio por el cual Dios quería salvar a Noé. Y le dice: hazte un arca. Y le dice: hazte un arca. Noé podía haber dicho: Dios, ¿por qué no me mandas mejor un salvavidas? Me estás poniendo a chambear. Se me olvidó traer una foto, pero estaba mirando yo una foto. Claro, es algo imaginario, no hay una foto real, pero Noé hace un arca más grande que todo esto. Era un trabajar, lo metió a chambear duro y tupido, pero una persona que agrada a Dios se involucra en la obra de Dios. Está involucrado, y Noé, dice la Biblia, que él se pone a trabajar en la obra de Dios. Y escucha esto es interesante. Cuando yo estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me ministraba esta parte que voy a decir. Mientras Noé está trabajando en la obra de Dios, escuchen esto. Dios mismo, fíjate, Dios está poniendo a trabajar a Noé porque viene un juicio. Escuchen esto, viene un juicio. Pero al mismo tiempo le está diciendo Dios a Noé: tú construye un arca para que el juicio no caiga sobre ti. Pero al mismo tiempo, cuando Noé está trabajando en el arca, en todo ese periodo, que fueron más o menos como 100 años construir un arca, todo ese tiempo, al mismo tiempo, en ese juicio, Dios extiende también su misericordia. Mientras Noé está trabajando, construyendo el arca, Dios está teniendo misericordia y está dando oportunidad para aquellos perversos y que andaban ellos a todo lo que da en el pecado. ¿Sí me entienden esto?
Mientras Noé está trabajando, Dios le está dando una oportunidad. Quiere decir, en toda la Biblia miramos que cuando viene un juicio de Dios como el de Sodoma y Gomorra en el diluvio, cada vez que viene un juicio de Dios, nunca se apareció un juicio de Dios sin misericordia. Cada vez que viene un juicio de Dios, viene la misericordia. Quiere decir que cuando tú y yo nos involucramos en la obra de Dios, para que se salve nuestra familia, nuestra casa, al mismo tiempo Dios está dando una oportunidad, está dando un tiempo de misericordia para que otros se salven. Cuando usted y yo trabajamos en la obra de Dios, al mismo tiempo Dios abre una oportunidad para que otros también lo conozcan y sean salvos. Y esto me llamó la atención, esto es interesante. Entonces ahí mismo también dice, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Un barco de madera para salvar a Noé. Ponerle brea por dentro y por fuera. Esa parte cuando lo estaba leyendo me llamó la atención, por dentro y por fuera. En el Antiguo Testamento la gente pecaba, ofrecía sacrificios y había un cambio, pero externo, no interno, no interno. En este tiempo, Dios usando un arca de madera, en el tiempo de Cristo, usando una cruz. Pensaba yo en el carpintero que estaba haciendo la cruz. Nunca se imaginó que ahí iba a ser clavado el Salvador. ¿Nunca te has puesto a pensar en el carpintero que fabricó la cruz? No cortaron un árbol y aquí iba a ser crucificado. Alguien labró esa cruz. Alguien la trabajó. Quizás un Noé labrando esa cruz. Donde Cristo un día iba a ser crucificado. La salvación tuya y mía fue a través del sacrificio. Un Cristo clavado en una cruz de madera. Ahí fue tu salvación, ahí fue tu redención, fue mi redención, ahí fue tu salvación. Y esa salvación, escucha esto, no, los sacrificios del Antiguo Testamento no cambiaban a la gente por dentro, pero el sacrificio de Jesús, muerto, clavado en la cruz, eso trajo un cambio por dentro y por fuera. Por eso Mateo dice, ¿por qué limpian lo del vaso de afuera? ¿Por qué no limpian lo de adentro? Era porque los religiosos no conocían a Cristo y por dentro estaban podridos por dentro, pero por fuera se presentaban ellos, aleluya Jehová. Y por fuera, hace mucho tiempo, un día un hermano mío me dice, te voy a acompañar a la iglesia. Y yo sabía que él andaba en drogas. Y yo casi siempre me he vestido, pues, no me vestía tan bien como ahorita, pero tampoco ahorita yo ando así como de tacuchi. Pero mi hermano supo que iba a la iglesia y él se pone un tacuchi y va bien loco. Y se bien boleado y se echó loción por todas partes. Se agarró el de ese y se bañó de perfume. Y solamente yo sabía que él fumaba y que le pegaba duro a la loquera. Y cuando íbamos caminando, él iba con su Biblia, porque alguien por ahí le regaló una Biblia grandota, parece que la había comprado por kilos. Y yo iba ahí con él y lo miraba a él. Y yo traía unos tenis azules y un Levi's y una camiseta. Y lo miré a él y me empezó a dar corajito con él. Dije, él parece más cristiano que yo. Yo ya tenía como unos 6, 7 meses yendo a la iglesia. Y le empecé a decir yo a mi hermano, le dije yo, ¿por qué te pusiste esa ropa? Oh, pues vamos a ir a la iglesia, no, me dice, uno tiene que ir bien. Y se me quedó mirando como diciendo, no como tú, me dice, ¿verdad?
Y a mí me empezó a dar coraje, y yo me acuerdo que yo le dije a mi hermano, le dije, ¿sabes qué? La Biblia dice que tienes que limpiar primero lo de adentro y después lo de afuera. Y hace muchos años había una organización por ahí que Dios se estaba moviendo entre ellos y los cambiaba, pero ellos seguían con los pantalones hasta acá y sus pañuelos amarrados, o sea, bien tumbados los cholos. Y tú les decías, hey, ¿qué? ¿Cristo no te cambió? Sí, bro, pero Cristo cambia por dentro nomás. Y ellos por fuera así bien tumbadotes. Era otro extremo. Era otro extremo. Pero la Biblia dice que solamente Dios, por la obra de la cruz, te puede limpiar por dentro y por fuera. El otro día un padre de familia me dice, ¿cómo ves a mi hijo? ¿Cómo ves a mi hijo? Tú sabes cómo está mi hijo. Yo no sé cómo está tu hijo. Por dentro lo veo rosita, lo veo cachetón, come como loco. Tu hijo se ve bien. Y dice, pero él ¿cómo está? ¿Tú crees que en esta ocasión? Yo no sé porque solamente el corazón lo conoce Dios. Yo no sé. Y sí, o sea, pero escucha, el evangelio, una persona que quiere agradar a Dios deja que el sacrificio de la cruz y que venga el Espíritu Santo y que quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Eso es el evangelio. Que venga el Espíritu de Dios y cambie de adentro hacia afuera. Que quite la lujuria, que quite el robo, que quite la avaricia, que quite un montón de cosas. La Biblia dice en Jeremías, dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios es el único que lo conoce. Pero la Biblia dice que el evangelio tiene el potencial, tiene el poder para cambiarlo de adentro también. Y claro, también lo de afuera. Yo por eso hoy vengo peinado. ¿Verdad? Pero la otra cosa que yo quiero mencionar, si tú y yo queremos agradar a Dios, recuerda que Dios conoce el corazón. Y lo último que yo quiero mencionar es esto, el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y quiero que subas, César, que me ayudes por favor con la guitarra, porque yo estoy terminando de predicar. Dios estaba hablando con Noé. Sabía que en Noé había un corazón obediente. Chequemos el texto, lo que estamos hablando. Le da los detalles, Dios del arca, como la quiere, le da todos los detalles. Y Noé se involucra en la obra de Dios. Sin brincarme la obra de Dios, escuchen esto. Cuando tú y yo nos involucramos en la obra de Dios, nos vamos a involucrar en lo que se necesita, no lo que a mí me gusta. No lo que a mí me gusta. Más o menos un lapso de 2 años lavando baños con mis propias manos. Involucrarse en la obra de Dios no significa hago lo que me gusta. El otro día le dije a una persona, vas a pasar a orar enfrente. Y me dice, él dice, a mí no me gusta salir en cámara. Yo te voy a decir una cosa, yo también le batallo. No es muy fácil tener ese aparato ahí enfrente. Hay de mí que me guste pararme y que me vean y que nada. Cuando yo salgo de aquí, respiro profundo. No me es fácil. Lo hago por amor a usted que nos está viendo. Solamente. Desde que empezó la pandemia, Dios me dijo una palabra y me dijo, tú eres una lámpara y ponte arriba de la mesa. No te hagas apes abajo de la mesa. Lo que más me interesa es predicar el evangelio y que Cristo sea exaltado. Yo voy a desaparecer de esta tierra. El burro un día traía a Jesús arriba y la gente le aplaudía, pero no era el burro, era Jesús que iba arriba. El burro desaparece, Jesús permanece para siempre. Yo soy como el burrito, un día voy a desaparecer también. Y Jesús permanece para siempre. Escuchen esto. La Biblia dice que Noé era obediente, dice, y lo hizo así Noé.
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo dice. No dice algunas cosas, más o menos. Metió ahí su cuchara, metió de su cosecha. No. Exactamente como Dios le habló a Noé. Dice la Biblia que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Wow. Y yo quiero hablar una parte aquí interesante sobre la obediencia. Noé tuvo obediencia express. A Dios le agrada la obediencia express, rápida. No dijo Noé, sí, a ver qué, más adelante. Sí, algún día me voy a poner a chambear. Hay obediencia retardada y hay obediencia express. La Biblia dice que Dios un día le habló a Abraham. Le habla en la noche y le dice: dame a tu hijo. La Biblia dice que en la mañana tempranito se levanta Abraham, ensilla al burro y se lleva a su hijo. Obediencia express. Obediencia retardada. ¿Cómo se siente usted? El otro día estábamos mi esposa y yo en un restaurante. A mí me lo recomendaron y yo se lo recomendé a mi esposa. Dije, nos recomendaron este restaurante y pedimos. Me dice mi esposa, ¿y qué tal? No, sí, aquí es express. Pedimos el desayuno y habían pedido unos trabajadores que estaban allá afuera, estaban esperando un montón de lonches. Y pasaron como 40 minutos. Traíamos la solitaria pegada de un lugar a otro, por dentro. Y mi esposa se empezó a sentir incómoda, a punto de salirse del restaurante, yo tranquilizándola ahí. No, ahorita vienen. No te agrada. Ya cuando llegó el desayuno, ya no, muy contento. ¿Cómo nos pasa a nosotros que Dios nos dice algo y nos habla y escuchamos la voz de Dios? Tardamos para obedecer. Tardamos mucho para obedecer. Es más, hay personas que les tienes que decir una y otra vez para que lo hagan. Dijo una vez alguien muy respetado: no deben de pasar ni 2 segundos cuando Dios te da una orden y usted y yo debemos decir: sí, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Obediencia express. O sea, una obediencia inmediata, decirles: sí, Señor, lo voy a hacer. En cuanto se me presente la oportunidad, lo voy a hacer. Obediencia express. La gente que la Biblia dice que cuando Noé estaba construyendo el arca, en Pedro dice que Noé era pregonero de justicia. O sea, él les anunciaba a la gente y la gente quizás se reían de Noé. Ay, Noé, ¿qué estás haciendo? Nunca ha llovido sobre la tierra y tú estás haciendo un barcote bien grande. Ay, Noé, qué deschavetado estás. Y Noé no lo dice así la escritura, pero yo lo voy a parafrasear de esta manera. Noé les decía: viene un juicio sobre Dios. Viene un juicio de Dios sobre la tierra. Viene un juicio, arrepiéntanse. Viene un juicio, Dios está molesto con la raza humana. Tú y tu Dios. Obediencia retardada. Génesis 7, versículo 16, la Biblia dice que Dios un día cerró la puerta del arca. La obediencia retardada de esta gente. Empieza a llover, empieza a subir el agua, empezó a subir el agua. ¿Qué crees tú que han de haber hecho estas personas? Sí, que llueva, no importa. No, ellos corrieron quizás al arca. No lo dice la Biblia, pero ellos corrieron al arca. La puerta estaba cerrada. Obediencia retardada es igual a perdición. Ellos quizás al último recapacitan por la circunstancia, corren. Y quizás Noé les dijo desde la ventana del barco, les dijo: Dios cerró la puerta, Él es el único que la puede abrir. 100 años de oportunidad a la gente. 100 años ellos escuchando una advertencia de parte de Dios, una y otra vez, una advertencia y una advertencia. No. Obediencia retardada. Ellos llegan al arca a quererse salvar. La puerta está cerrada. Sí. Hebreos
capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Sabe qué significa la palabra diligencia? La palabra diligencia en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra diligencia significa cuidado de hacer las cosas en el diccionario griego. Pero también la palabra diligencia, la segunda definición, me llamó mucho la atención. La palabra diligencia significa prontitud. Prontitud. Jesús un día les dijo a los de camino a Emaús, les dijo: ustedes son tardos para creer. ¿Por qué van en rumbo equivocado si yo ya resucité? ¿Por qué caminan ustedes afligidos, angustiados, no ven más allá de sus narices? Y Jesús les dice, ustedes son tardos para creer. Entonces tú y yo tenemos que tener una obediencia. Yo recuerdo cuando un día se nos habló, estaba yo recién convertido, me acuerdo que se nos habló de la oración. Esa noche, y no te lo quiero apantallar, yo he desobedecido a Dios un montón y la he regado y lo que tú quieras, y no soy perfecto, ni me paro aquí como muy santurrón y queriéndote apantallar. No, Señor, mi deseo es como pastor, es pastorearte, es alimentarte, apacentarte, pero tampoco te voy a dorar la píldora, te voy a hablar con la neta, te voy a hablar con la verdad. La verdad de la palabra de Dios te voy a hablar. Pero yo recuerdo una noche, se nos predicó de la oración. Esa noche yo estaba de rodillas: Señor, hazme un hombre de oración, como Santiago. Santiago le decían en la historia, medio hermano de Jesús, a Santiago le llamaban el rodillas de camello. Estaban boludas sus rodillas de tanto orar. Ese era Santiago. Santiago fue el que dijo: pero pidan con fe, no pidan dudando. El que duda no va a recibir nada. Es como la ola del mar que es de un lado a otra. Tengamos una fe que agrada a Dios, usted y yo. Si usted y yo queremos tener una fe que complace el corazón de Dios, debemos de tener una obediencia express, inmediata. ¿Qué tengo que hacer? No, y hay veces que, pues a ver, pues la ando pensando, a ver qué dice mi compa, a ver qué consejo me da. Había un muchacho aquí que recibía consejos de todos los que iban llegando, y a los que ya tenían tiempo aquí ni caso les hacía. Le decía yo: tú estás siendo más influenciado que nada. Pero usted y yo debemos de dejar que el Espíritu de Dios y los hombres de Dios nos influencien. Que venga. Ahora decimos: pero ¿cómo puedo complacer al corazón de Dios? Si se puede agradar a Dios. ¿Sabes qué? Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo te ayuda en la debilidad. Él me ayuda en la debilidad a mí. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo tiene todo el deseo, toda la pasión de agradar el corazón del Padre. Ese se llama Espíritu Santo y está dentro de ti, está dentro de ti, está dentro de mí. Es el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, cuando hablamos de obediencia, no estoy hablando la obediencia solamente del pastor. Este joven, César, tiene unos añitos con nosotros, y él a veces da una orden a una persona mayor de edad y se emberrinchan. Eso se llama orgullo, así de sencillo, orgullo. Este chamaquito flaquillo, ¿quién es para decirme a mí? Está morral. Y empezamos y nos emberrinchamos. Queremos ver, pero viene Leri, como Leri está más bendecido, Eri. Está bendecido. Ya es más fácil obedecer. Pero
¿Cuántos sermones no hemos escuchado? En todo este tiempo de la pandemia, en todo este tiempo ha habido mucha gente enferma y muchos muertos. Se llegó el tiempo de tener una obediencia express de la palabra de Dios. Si antes íbamos a congresos y saltábamos y gritábamos y escuchábamos sermones, ahorita es diferente. Se nos llegó el tiempo a usted y a mí de tener una obediencia express en la dificultad. Obedecer en la dificultad. Tener una obediencia rápida. Jesús, cuando está en el Getsemaní, y termino yo con esto, Jesús no tuvo una obediencia retardada. La Biblia dice que Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. No significa que llegó el tiempo que tenía que venir Cristo y que el Padre haya dicho: ¿dónde está mi hijo? No ha llegado, hombre. Ay, le dije yo que esta era la fecha que tenía que nacer. No, Jesús vino a esta tierra en el cumplimiento del tiempo. El tiempo señalado proféticamente se cumplió al pie de la letra. Cuando Él está en la cruz y Él dijo: si es posible que pase de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, lo dijo luego. Tuvo una obediencia express Jesús.